Es común escuchar que en esta vida venimos a aprender, a experimentar y a labrar nuestro propio camino hacia la felicidad, y que el aprendizaje y experiencia que vayamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida nos conducirán a esa etapa de bienestar y plenitud que para cada quien la representaría. Por ello, resulta importante el hacernos conscientes de la polaridad manifiesta en toda la creación y de la dualidad que se presenta en nosotros, ya que de su equilibrio dependerá gran parte de lo que prevalezca en nuestra realidad. La polaridad forma parte de los 7 principios herméticos que se considera deben guiar la comprensión del universo, mostrando cómo el plano físico, el mental y el espiritual se encuentran conectados y en correspondencia. Este principio mantiene el ritmo de la vida. Hace referencia a un patrón de energía que se presenta en la tercera densidad de conciencia, que es en donde nos encontramos ahora, e incorpora la verdad de que todas las cosas manifiestas en la creación tienen 2 lados, 2 aspectos o 2 polos, con múltiples grados entre los 2 extremos, al funcionar como una escala vibratoria que va de lo positivo a lo negativo, pero que a la vez se presentan desde la unidad, ya que ambos se complementan, se atraen y se armonizan en el equilibrio del cosmos, porque uno no podría existir sin el otro, y la intensidad de una polaridad llevaría a la tenuidad de la contraria, colocándolas en una situación de contrapesos y sustituciones. Nosotros sabemos de su existencia cuando nos percatamos de su opuesto. Conocemos el día y también la noche, distinguimos a la salud de la enfermedad, diferenciamos la vida de la muerte, por ejemplo. Esta premisa, del mismo modo, también es reconocida por el taoísmo, tradición filosófica y espiritual de origen chino, que como principio de ordenación y clasificación del universo enuncia la teoría del yin y el yang para enfatizar la idea de vivir en consonancia con el camino y reconocer que todo lo que nos rodea se compone de 2 fuerzas fundamentales, opuestas, que se unifican en armonía para favorecer el movimiento y a su vez el cambio. Así, el yin representa lo femenino, la pasividad, lo oscuro, lo intuitivo, el agua, la tierra y la capacidad de nutrir la vida, mientras que el yang simboliza lo masculino, la actividad, la luz, el fuego, el cielo y el ímpetu. En nosotros, la polaridad se manifiesta a través de una vibración positiva y una vibración negativa, y la mostramos por medio de los arquetipos que se les atribuye y que básicamente se refieren a ese estado o condición en donde nos vamos situando en todo momento con cada acción, pensamiento o acontecimiento. De esta forma, la vibración positiva representa a nuestra energía, la cual es amor, que es la energía máxima en el universo, en el Creador. La expresamos por medio del corazón, por medio del alma, y podemos reconocerla en esos estados o formas de proceder que la exteriorizan, como puede ser la intuición, la gentileza, la conexión, la vulnerabilidad, la comunicación, y está asociada a ese principio femenino que forma parte de nosotros sin importar si se es hombre o mujer. Y nuestra vibración negativa está relacionada a la luz al ser la manifestación física de la polaridad positiva. Es sabiduría, la expresamos por medio de la mente y la identificamos al observar en nuestro comportamiento a esos elementos que la revelan, como la lógica, la firmeza, la estabilidad, la estructura, la protección, y está asociada a ese principio o parte masculina que igualmente todos poseemos. Ambos principios también deben coexistir en nosotros desde la unidad, en armonía, con equilibrio, y para comprenderlo es preciso referirse a la ley del uno, que sostiene la idea de que toda la creación es una manifestación de una única fuente infinita de energía, es decir, de Dios. De este modo, todos somos uno, todos somos parte del Creador, de la fuente principal que es la singularidad, donde la madre o principio femenino y el padre o principio masculino
se complementan, se constituyen para formar un todo del que provenimos y al que regresaremos. Lorena Barrera, dedicada a la enseñanza de la metafísica, describe cómo emanan ambos principios desde la unidad. Imaginemos que dentro de ese vacío, de donde parte toda la creación, nace la primera conciencia del primer ser, que junto con el amor que es energía y el sentimiento primordial, se hace consciente de sí mismo, del yo soy, y que al preguntarse ¿qué soy y para qué estoy aquí?, se da de forma simultánea y en combinación el primer brote de pensamiento y de amor, dando origen a la fuente principal, a Dios, donde la madre o principio femenino incuba las ideas y el padre o principio masculino le da un orden enviándolo por el cosmos de forma fragmentada, lo que conocemos como Big Bang, con un código o patrón que serían básicamente hilos de conciencia, creando así a las galaxias y a los cuerpos celestes hasta la formación de nuestro planeta. Aquí, los humanos, los animales, las plantas y todas las cosas estamos hechos de fotones, que son las partículas mínimas de energía luminosa. Y esos fotones que cargan todo el ser es el impulso femenino, y lo que lo mantiene compactado en forma y le permite que se desempeñe correctamente se lo da el impulso masculino. Lo mismo ocurre en nuestra conciencia, donde se ubica la madre, la matriz de donde nacen todas nuestras ideas, y el padre, el patrón que las organiza, marca los pasos y pone las reglas. Cada vez que involucramos al amor de cualquier forma, se está manifestando en nosotros nuestro principio femenino, pero será necesario que de igual manera se haga presente nuestra sabiduría para darle un orden. Así es como nosotros exteriorizamos la polaridad y el grado o la intensidad con que se muestren ambos principios, ya sea de forma equilibrada o en desbalance, innegablemente lo estaremos canalizando a la fuente principal de energía, a Dios. Y aquí es en donde radica su importancia, porque nosotros, al ser parte de la fuente principal, nos convertimos en co-creadores de la realidad. Y nuestro desequilibrio, en efecto, lo hemos ido transmitiendo a través de una perspectiva de dualidad, en donde nuestro ego, enfilado en obtener poder, fama y dinero, ha vivido de algún modo separado del espíritu, llevándonos no solo a darle un mayor valor a lo racional sobre lo emocional, sino a encasillar a las personas, a lo que nos rodea, incluso a los propios sentimientos y emociones, de forma absoluta y radical, donde no existen los matices ni las gradaciones, solo los extremos, como esto es bueno o malo, te quiero o te odio, eres una persona culta o ignorante. Un enfoque que nos conduce a proceder casi siempre de la misma forma, además de que no nos permite ser conscientes de que nuestra postura ante determinada situación influye en el posicionamiento de los demás, de tal modo que nuestro desequilibrio también se ha visto reflejado en la manera en que conformamos nuestras propias familias, equipos de trabajo, negocios, sistemas, doctrinas, gobiernos, y que al tratar de compensar ese desbalance, el propio sistema entra en un proceso de autorregulación conocido como homeostasis, en donde las personas comienzan a mostrar conductas que les ayuden a encontrar un equilibrio entre sus necesidades y su satisfacción, pero que igual nos ha llevado en muchos casos a desarrollar ese sentido de dominación e imposición que, por ejemplo, enmarca a las sociedades patriarcales. Por todo esto, resulta necesario alejarnos de esta perspectiva de dualidad que solo nos lleva a ser injustos e inexactos para tratar de integrar una conciencia de unidad, en donde al reunificar nuestras emociones, ideas, creencias, empecemos a percibir a la realidad como una sucesión, como un continuo, como parte de una evolución que nos concierne. Una realidad en la que podamos proceder de manera más libre, que nos lleve a ser más flexibles, más comprensivos
y nos ayude a encontrar ese estado de paz interior y de conexión con nuestro entorno que nos será más fácil adaptarnos a lo que suceda en nuestra vida. En la medida en la que vayamos explorando esta nueva conciencia, advertiremos que el origen de muchos de nuestros conflictos reside en nuestra mente, que será más factible superar los problemas si nos deshacemos de las explicaciones, justificaciones y juicios de valor y nos damos la oportunidad de elegir cómo deseamos vivir la experiencia, cómo queremos responder ante determinada situación, lo cual es muy significativo, ya que la forma en que interpretamos y afrontamos los acontecimientos determina casi siempre nuestra reacción emocional, y nuestras emociones, a su vez, afectan a nuestro estado vibracional, ya que según David Hawkins, fundador del camino de la devoción a la no dualidad, también se sitúan en una escala vibratoria que nos acerca o aleja de nuestro recorrido hacia la iluminación, donde la paz se encuentra en la máxima vibración, pasando por el amor, la alegría, la aceptación, la voluntad, la imparcialidad, el coraje, el orgullo, la ira, el deseo, la apatía, la culpa y la vergüenza, hasta llegar al miedo, que es lo que más nos aleja de Dios. Entonces, ese estado de calma, entereza y adaptación al que podemos llegar cuando permitimos abrirnos a una conciencia de unicidad, se ajusta en gran parte a esa actitud en la que deberíamos tratar de mantenernos para emanar una vibración más acorde a la energía del universo, y representaría, por tanto, el empezar a apreciar ese punto de equilibrio en nosotros, ese balance entre ambos principios. Pero el alcanzar esta paz interior conlleva también el realizar un trabajo de introspección mediante el cual podamos detectar esas heridas causadas por vivencias que para nosotros han sido muy negativas o por sucesos desafortunados que nos han marcado. Un autoanálisis que nos lleve a reconocer a esa parte de nosotros que negamos, que no nos gusta o de la que no somos tan conscientes, pero que por alguna razón sale a relucir de forma nociva en nuestro comportamiento y que comúnmente conocemos como nuestra sombra. Y precisamente en este viaje a nuestro interior es en donde podría empezar nuestro cambio de perspectiva. Si en lugar de calificar a nuestra sombra como algo negativo, comenzamos a abrazarla, a aceptarla, a verla como esa parte de nuestra naturaleza, vulnerable e insegura, que requiere de nuestro amor, de nuestra comprensión y de nuestro perdón para poder transformarse, entonces empezaríamos a ser más justos y compasivos, no solo con nosotros mismos, sino también con nuestros semejantes, porque entenderíamos que cada uno de nosotros se encuentra viviendo su propio proceso de evolución, del que forma parte todo este camino de sanación que nos conduce a la iluminación, a estar cada vez más cerca de Dios. Y cuando esto sucede, cambia nuestra forma de ver la vida. Nuestras prioridades son otras y nos sentimos más satisfechos con nuestra vida, lo cual evidentemente se ve reflejado en nuestros pensamientos y en nuestros actos, y en consecuencia comienza a cambiar la realidad. Me despido con una pequeña frase de Eckhart Tolle, guía espiritual y escritor alemán. El amor es el reconocimiento de la unicidad en el mundo de la dualidad. Agradezco a Enrique Corbera, reconocido pensador en desarrollo personal, y a Lorena Barrera, impulsora del despertar espiritual, por la información que han promovido referente a la dualidad y a la conciencia de unicidad que me inspiró a realizar este contenido. Gracias por haberme acompañado en este espacio. Soy Alma Cristina. Les deseo que la magia, la sabiduría y el amor en el universo los acompañe hoy y siempre. Hasta la próxima.